Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía, precisamente cuando vivimos situaciones inciertas de alcance local y mundial, para repensar la existencia humana desde la filosofía. Porque Encuentros con la Filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, abordar en media hora un tema de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludamos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Jorge Valladares Burgos. Él es docente del área de educación y coordinador de la maestría en Educación y Tecnologías de Información y Comunicación, con mención en formación del profesorado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctor en formación del profesorado y Tecnologías de Información y Comunicación en Educación por la Universidad de Extremadura, España. Magíster en Tecnologías aplicadas a la gestión y práctica docente por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador, Argentina, becario del ICALA, intercambio alemán latinoamericano. Buenas tardes, Jorge. Edison, buenas tardes. Un gusto para mí el poder compartir nuevamente este espacio de encuentros con la filosofía. Esta semana con Jorge Valladares dialogaremos acerca de la temática la muerte. La abordaremos en los 3 segmentos del programa. En el primero conversaremos acerca del uso del término muerte en la vida cotidiana. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado nos presentará desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre la muerte. Y en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar?, Jorge Valladares compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a esta temática. la filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. Esta semana conversamos con Jorge Valladares Burgos sobre la temática muerte. Algunas ideas surgen cuando cotidianamente conversamos, opinamos sobre la muerte. Así, por ejemplo, decimos que no es posible ignorar la muerte, pues ésta se nos aparece, se nos presenta por medio de la muerte del prójimo, humano o no humano. Es, por tanto, uno de los primeros aprendizajes vitales como algo inevitable, algo que nos constituye como humanos. O cuando ante su inevitabilidad preguntamos, ¿qué sigue después de la muerte? La eternidad, la inmortalidad, y observamos que las religiones ofrecen no solo diferentes respuestas y rituales, sino que también prescriben lo bueno, lo bello y lo que hay que hacer para ser parte de la inmortalidad o de la vida eterna. En resumen, podemos decir que aceptar la inevitabilidad de la muerte nos puede conducir a aprender a vivir. Valga esta breve introducción para preguntar a Jorge Valladares, ¿cómo se piensa la muerte en la vida cotidiana?
Muy bien, Edison, muchas gracias. Bueno, la única certeza que uno tiene en la vida es la misma muerte, pues todos vamos camino a ella, ¿no? La muerte concebida como ese cese o término de nuestras funciones o condiciones vitales. Y por lo tanto, la muerte pasa a ser parte de la experiencia humana. Cuando alguien muere es porque ya nos privamos de la existencia y de la vida de esa persona. Creo, Edison, que hemos vivido un tiempo de pandemia, un momento muy complejo para la humanidad, y creo que en nuestras experiencias probablemente cotidianas y de los últimos años, probablemente la muerte ha estado más cercana en círculos íntimos o familiares. Y aquí tenemos que recordar que probablemente amigos, familiares, conocidos, allegados, han muerto, han fallecido por una pandemia, en este caso por el coronavirus. Y en este sentido creo que ha sido un momento también en nuestra vida cotidiana de poder repensar el significado, el sentido, el valor que tiene la vida humana frente a cualquier amenaza, sea interna o externa, que atenta, ¿no?, contra la vida en sí. Ahora, es verdad, ¿no? El tema de la muerte, pues ha tenido diferentes interpretaciones desde un punto de vista antropológico, ¿no? Evidentemente con rituales, desde un punto de vista probablemente cultural, y hay ciertas ceremonias que nos permiten rememorar, recordar, pues cuando alguien falleció o alguien ya no está con nosotros. Y también, pues evidentemente para el otro sentido que es el miedo que puede dar la muerte, ¿no? Creo que ninguno piensa en la muerte como una posibilidad, ¿sí? Digamos, cuando uno se enfrenta a la muerte, lo primero que viene es un sentimiento de temor, de miedo, ¿no? De tratar de evadirla de cualquier forma, ¿no? Y ahí creo que siempre ha habido una aspiración, ¿no?, muy humana, por muchos siglos, de los seres humanos, de esa inmortalidad. ¿De qué manera se puede superar la muerte, ¿no? Sabiendo que es la única certeza que tenemos desde nuestra condición. Ahora, bien decías también, ¿no? Ahí hay un papel también de las religiones que tratan de alguna u otra manera de encontrar una respuesta trascendente desde la fe a cuál es ese paso de la vida, qué sentido tiene el paso de la vida hacia la muerte, ¿sí? Y ahí vemos que tenemos una amalgama, digamos, de significados frente a ese paso. Por un lado, algunas religiones plantean ese tema de la resurrección, que probablemente no es solamente el cristianismo, sino que vemos también algunas experiencias religiosas alrededor del Mediterráneo, de volver a resucitar luego de la muerte, de volver de esa resurrección del alma y del cuerpo. Hay experiencias que hablan de la reencarnación, ¿sí? Y ahí tenemos con religiones como el hinduismo, ¿sí? Yo inclusive, el mismo Sócrates, si vamos a la filosofía, él decía que cuando escuchaba, digo, por boca de Platón, ¿no? Cuando escuchaba a un perrito aullar, era la voz del alma de un amigo fallecido, ¿sí? Por otro lado, hay el tema también no solamente de la reencarnación, sino de la transmigración, ¿sí? Que uno puede salir de su cuerpo, desde su condición de alma, y puede migrar hacia otro ser, ¿sí? Entonces, hay diferentes experiencias y explicaciones. Claro que no tienen probablemente digamos, una comprobación científica, pero han sido narrativas que finalmente han tratado de dar una explicación desde el ámbito de lo trascendente, desde la condición de fe de los seres humanos, de darle un sentido diferente y superar el miedo que nos puede dar la muerte. Por eso es que muchas veces resurrección, reencarnación, transmigración, en el fondo, tiene una dosis de esperanza. Ese es un poco el sentido, ¿no? Desde un lenguaje mucho más teológico. Pero claro, volviendo a la filosofía, ¿no? Y probablemente tenemos que entrar en una línea más de los existencialistas de mediados del siglo XX. Claro, la muerte probablemente es la única verdad de la vida. Y eso pues también nos invita a reflexionar no solamente por la muerte en sí, sino por la vida en sí misma. Gracias, Jorge. Damos paso a nuestro siguiente segmento, Miradas Filosóficas. Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. Esta semana en Miradas Filosóficas con Jorge Valladares Burgos vamos a revisar
desde el concepto muerte, y para ello le preguntamos a Jorge, o desde su perspectiva filosófica, ¿qué es la muerte desde una mirada filosófica? Muy bien, desde la filosofía, pues creo que ha habido una cantidad de interpretaciones, ¿no?, sobre la muerte, desde el uso de la propia racionalidad, ¿sí? Los griegos, por ejemplo, hablaban de un cuerpo y un alma, ¿sí? Y evidentemente que el cuerpo, ¿no?, no tiene ese carácter de intangible, porque yo creo que en la parte corporal hay dos conceptos que manejan mucho los griegos, ¿no? Por un lado, el tema de que hay un punto de partida, hay una creación, ¿sí? Y esa creación también implica un fin, o una finalidad, o un término, ¿sí? Por lo tanto, en esa concepción antigua de que si la materia era eterna, no, pues evidentemente vemos que hay un movimiento dentro de la propia materia. Entonces, volviendo al tema de la muerte, se lo concebía sencillamente como esa separación del alma del cuerpo. Desde una visión platónica, cuando el alma se separaba del cuerpo, evidentemente que el alma volvía a esa idea de bien, que lo lleva a esa idea de bondad y también de belleza, ¿sí? Por lo tanto, pues aquí lo importante era justamente el tema del alma sobre el cuerpo. Vemos que Platón más bien le da, digamos, Aristóteles, le da más bien una relegitimación al cuerpo y ya concibe al cuerpo y al alma como una unidad sustancial, ¿sí? Por lo tanto, si muere una persona, ¿no?, muere su cuerpo y también ese espíritu o esa personalidad propiamente. Luego vemos que los medievales, como en el caso de San Agustín, vuelve a recuperar cierta idea de Platón sobre esa división cuerpo y alma, y él vuelve a decir que de alguna otra manera el alma es esa chispa de divinidad o de similitud con Dios que los seres humanos tenemos. Y que por lo tanto, sí, si la persona que muere, morirá al cuerpo, pero el alma sigue siendo inmortal, el alma no muere, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene en esencia parte de esa divinidad, ¿sí? Entonces de ahí nace pues toda esta concepción de la inmortalidad del alma que especialmente pues filosofías de corte cristiana pues han seguido hasta nuestros tiempos. Los mismos epicúreos, ¿no?, volviendo un poquito más atrás, volviendo a la filosofía griega, ¿no?, decían que finalmente hay que vivir cada día. Uno de los miedos que uno tiene, los miedos que tiene el ser humano están en torno al fracaso, al miedo en sí mismo, ¿sí?, a la muerte y probablemente pues a una condición de herida, ¿no?, digamos, cuando el mismo cuerpo sufre. Y por eso ellos hablaban que el placer, de alguna otra manera, nos lleva a resituar a los seres humanos en un sentido de la vida frente a la muerte. Por eso, volviendo a recapitular, ¿no?, siglos después, ese famoso carpe diem, ¿no?, vivamos y comamos que mañana moriremos, es un poco en el sentido de decir, bueno, hay que volver a echar la mirada más que ir pensando en la muerte, que volver a la vida en sí mismo, ¿no?, y disfrutar cada minuto, cada segundo, ¿no? De ahí tenemos un poco desde una visión heideggeriana, ¿sí? También cuando él se pregunta por qué el ser y no más bien la nada, ¿sí?, estamos viendo que el ser intrínsecamente también tiene esa capacidad ontológica de nadeidad o de negación propiamente del ser. Por lo tanto, ser y no ser implican justamente parte de la experiencia humana. Ese ser ahí finalmente se va constituyendo cuando también reconoce una situación límite, como es la muerte, y la muerte es lo que termina dando el sentido de la vida misma. Y la misma vida misma, ¿no?, vamos viendo que tiene un carácter de contingencia, no de trascendencia. Y contingencia quiere decir que tiene un inicio y tiene un final, pues, ¿sí? Y esa es nuestra condición humana. Y por lo tanto, esa condición de contingente nos hace mucho más responsables del tiempo inicial y final que tenemos como responsabilidad de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida. Esto a breve resumen te puedo manifestar de algunas ideas de pensadores de la filosofía occidental. Y aunque ya iniciaste una primera explicación, ¿por qué se dice que aceptar la muerte sí puede servir a los humanos para enfocarse en la vida?
Este probablemente es una de las reflexiones, especialmente dentro del medioevo, ¿no? Desde un pensamiento cristiano, cuando decía esa reflexión de la muerte. Y muchas veces se ha tratado de simbolizar digamos, ese paso de la vida a la muerte y la muerte en sí con sus diferentes dimensiones, ¿no? En algunas religiones, por ejemplo, nos han dicho que es el cielo o es el paraíso, digamos, la meta final de ese recorrido cuando uno inicia con la muerte, ¿no? En otros lados vemos que es el Hades o el infierno, bueno, en fin, tenemos ahí diferentes interpretaciones. Pero creo que esa finitud en la reflexión humana, ¿sí? El saber que algún día moriremos, no sabemos cuándo moriremos, ¿sí? Uno tiene la certeza del día que nació, pero no tiene la certeza del día que va a morir, ¿sí? La misma muerte, ¿no? En su reflexión, y por eso vuelvo a la línea medieval, lo que hace es reflexionar de alguna otra manera esa finitud que tiene la vida, ¿sí? Esa no vida que me trae la muerte para yo poder recuperar un sentido a mi vida, ¿sí? Y el sentido de la vida en el fin de poder hacer las cosas correctamente, de poder ir cumpliendo mi proyecto de vida, de poder ir realizándome personalmente y de que poder hacer mi camino de felicidad, ¿no? Y yo un poco a veces hablo experiencias humanas, ¿no? ¿No? Cuando uno ha estado muy cercano a la muerte, ¿sí? Y como que uno dice, mira, la tuve ahí, ¿no? En un hospital, o porque tuve casi un accidente, uno enseguida como que reacciona y dice, caramba, ¿qué es lo que he hecho? Pues, ¿sí? ¿Qué he dejado de hacer y qué debería rectificar o corregir, ¿no? Y se ha visto, ¿no? Muchas veces dice, mira, a partir de esa experiencia tuve que tomar decisiones en beneficio de mi propia vida, decisiones a lo mejor que no las había hecho y que ahora me tocó tomarlas, y a lo mejor corregir o rectificar actos que los obvié o que todavía quedaban pendientes por hacer. Entonces, creo que la misma situación límite, que su punto final es la muerte misma, nos permite muchas veces a los seres humanos, ¿no? Reencontrar el sentido de la vida. Ahora, yo sé que también hay gente que a lo mejor no tiene conciencia de la muerte y dice, bueno, la vida no importa, ¿no? Y el tema de riesgos muchas veces está presente, pero de por sí creo que la condición humana nos lleva a que la muerte es una realidad y si algún día nos sorprende al menos, queremos haber tenido una vida digna y correcta. Se dice también que la muerte nos constituye como humanos, porque es justamente una certeza. ¿Qué es lo que esto significa en términos de distinción o de diferenciación con el mundo animal, por ejemplo? Mira, nosotros tenemos conciencia de la muerte, ¿sí? Desde nuestra capacidad racional. Los animales en ese sentido se mueven en un nivel instintivo, ¿no? En instinto propiamente, ¿no? Y claro, el instinto lo lleva pues a una sobrevivencia, ¿no? O supervivencia versus lo que pueda amenazarle o agredirle. Por eso, instintivamente, pues siempre habrá una reacción a favor de la vida y de evitar cualquier tipo de amenaza. Pero uno racionalmente, ¿no? También sabe que la muerte, uno mismo, digamos, puede evitarla cuando, digamos, tiene la posibilidad y las voluntades de evitarla. Y viceversa, una puede prolongarla, ¿no? Digamos, puede, digamos, no acceder inmediatamente, sino poder retrasarla de alguna otra manera por nuestra propia condición racional. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si a mí me detectan una enfermedad, que si no pongo yo las condiciones de salud, de medicina, de cuidados, pues me va a conducir probablemente a la muerte, ¿sí? Si yo en mi opción racional decido y digo, mira, voy a someterme al tratamiento y sé que esto no es que va a acelerar mi encuentro con la muerte, sino que va a prolongar mi vida para retrasar la muerte, bueno, es una opción personal, ¿sí? Entonces yo creo que ahí sí hay esos escenarios donde uno sencillamente, digamos, opta, ¿no? Digamos, si yo estoy cerca de una ventana donde estoy en el 9º piso, me siento en la cornisa de la ventana y el viento sopla, a lo mejor tengo mucho mayor riesgo a caerme y morir desde un 9º piso antes que decir, oh, me retiro porque sé que es peligroso, ¿sí? Entonces, finalmente, tenemos esa capacidad racional, de una u otra manera, de un poco retrasar el tema de la muerte. Ahora también sabemos que hay condiciones biológicas, ¿no? Un accidente, ya una enfermedad catastrófica que evidentemente pues no tenemos nada que hacer. Pero finalmente creo que
La muerte, desde un punto de vista racional, nos da esa posibilidad, insisto, de encontrar el sentido de la vida de una persona, ¿sí? El sentido de la vida de que finalmente nosotros como seres humanos, ¿no? Que tenemos un principio y un final, tenemos una historicidad, ¿sí? Y muchas veces frente a esas situaciones límites es como que volvemos al rollo de nuestra historia personal para ver qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer, qué nos falta, qué hemos cumplido. Y en este sentido creo que como condición humana, la muerte siempre estará presente. ¿Sí? Y también un poco también para poder reconocer, ¿no? Más allá del sentido, la gratuidad de la vida. Edison, hemos vivido una pandemia. ¿Sí? Tú y yo estamos aquí presentes. Otras personas no tuvieron esa suerte. Y uno dice, a ver, finalmente tengo, o sea, todavía sigo con vida. No sé si me hago entender, ¿no? Es ese sentido que uno le lleva a decir, caramba, yo valoro lo que tengo, mira, o sea, y seguiré disfrutando. Otros probablemente que pudieron haber estado en este programa, en estos micrófonos, a lo mejor ya no están, pues, ¿no? Y fue un enemigo tan invisible, ¿no? No fue ni una bomba atómica, no fue una, no, no, un enemigo invisible que mermó la vida de muchos seres humanos y de muchos conocidos, como decía al inicio de este programa. Por eso creo yo que la muerte nos da ese sentido y también para poder también tener el sentido de la gratuidad de la vida misma humana. Si racionalmente valoramos la vida pensando en la muerte, ¿por qué en cambio buscamos la muerte? Vale decir, a través de deportes extremos, por ejemplo, o cuando producimos muerte, como en el caso de las guerras, como en el caso de decisiones que pueden generar ese tipo de muerte para otros humanos. ¿Qué significa eso para la filosofía? Esto es interesante, ¿no? Porque ahí, en cambio, tenemos que volver a nuestra condición humana en vida, ¿sí? Y esa condición humana no solamente busca el bien, ¿no? Y vemos también que hay en nuestra condición humana el mal, ¿no? Como una condición dentro de nuestras decisiones, ¿no? Y no podemos negar que en esa conciencia y libertad humana uno puede decidir el bien y uno puede decidir el mal. El mal finalmente termina siendo una condición egoísta, una condición de exterminio, de no reconocimiento del otro yo. No es ese otro yo donde yo me realizo, sino que es ese otro yo donde se vuelve una amenaza para mí, por lo tanto tengo que exterminarlo, que tengo que quitarlo de mi camino, que no le doy la posibilidad de convivir conmigo y compartir conmigo, sino que yo lo quiero todo para mí, por eso lo elimino. Y ahí vemos, ¿no? Razones hoy en día que parecerían guerras que están justificadas inclusive racionalmente. Y uno dice, claro, es parte de la condición humana que también genera muerte, crea muerte, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, condiciones de sicariato, ¿no? Especialmente en nuestro país. Cuando alguien mata a una persona y lo hace probablemente por una utilidad como es un dinero, un favor, un negocio, lo que sea, yo me pongo a pensar en ese momento qué pensará, ¿no? La vida humana no solamente es mercantilista, ¿no? Como para que en 2 disparos se pueda eliminar. Uno no elimina una vida humana, uno elimina también una condición humana y un entorno de vida, ¿sí? Porque hay mucha gente que está alrededor de esa persona. Y entonces uno dice, ¿qué pasa, no? Y ahí es cuando digo, creo que nos falta a los seres humanos volver a recuperar esa conciencia de lo que es hacer el bien y hacer lo correcto. ¿Sí? Y sabemos que dentro de nuestra condición humana tenemos que luchar constantemente contra lo malo, pues, ¿sí? El mundo, imagínense, si todos optáramos por el mal, prácticamente estaríamos autoeliminados, autoexterminados. Entonces, creo que en este sentido necesitamos una nueva formación de la conciencia, ¿sí? Parecería que hoy que la corrupción, sicariato, la deshonestidad es como que lo que marca la vida, ¿no? Y uno dice, no, necesitamos volver a recuperar esa conciencia ética para ser críticos de estos actos y también, de alguna otra manera, optar por el bien para ir construyendo de alguna otra manera también nuestro sitio local, nuestro entorno, una mejor condición de vida. Y eso creo que es la condición humana también, ¿sí? Porque si no, tranquilamente nos exterminaríamos como especie. Menos mal, también tenemos esa racionalidad que nos invita nuevamente a recuperar qué es lo bueno para cada uno de nosotros.
por lo cotidiano que estamos viviendo, ¿cómo explicar como parte de la condición humana los femicidios, por ejemplo? Es, digamos, yo sin llegar a categorizar, no quiero entrar en temas de equidad, um, eh, de género. Yo sé que ha sido muy doloroso los episodios que hemos vivido actualmente, pero si uno se pone a pensar, es eso que uno dice: ¿por qué tenemos que generar una violencia, y una violencia que cega la vida de personas y ha cegado la vida de mujeres? ¿Sí? Yo creo que en este sentido, más allá de entrar en la conciencia del criminal o del autor de un femicidio o feminicidio, tenemos que en primer lugar levantarnos como sociedad, ¿no? Saber que como sociedad tenemos que levantar, ¿no?, nuestras voces frente a este tipo de actos que son repugnables desde cualquier punto de vista. Hoy ha sido una mujer, mañana puede ser otra, puede ser su madre, puede ser mi hija, puede ser mi hermana, puede ser cualquiera, ¿no? Y cuando vemos que todavía hay estructuras machistas donde se cree que el uso de la violencia de los hombres es un rectificador, un correctivo, un mantenimiento del estado de poder, no sé si patriarcal o machista, como quiera uno llamarlo. Y en esto tenemos que denunciar. Y yo sí creo, y perdóname, Edison, yo apuesto en las nuevas generaciones. Hay que ir formando esta conciencia en las nuevas generaciones para un cambio de transformación. Hoy en día tenemos que denunciar, pero en las nuevas generaciones saber que el mundo es mucho más diverso, es mucho más plural, que en vez de la violencia debemos saber dialogar, que en vez de un problema, en vez de ahogarnos, ¿no?, o de ser violentos, saber que hay soluciones. Entonces, creo que tenemos que ir trabajando en ese sentido. Entiendo que la maldad, ¿no?, desde un punto de vista filosófico, siempre seguirá ahí. El asunto es que también nosotros, desde nuestra condición humana y racionalidad, tenemos la capacidad de revertir esa maldad para buscar el bien, ¿sí? Y hay que revertirla primero identificando, reconociendo, lo que llamaríamos hoy denunciando la maldad, y luego pues actuando, que es el compromiso que finalmente nos lleva en este sentido una responsabilidad ética frente a este tipo de actos agresivos y desdenables, por supuesto. Gracias, Jorge. Ahora nos trasladamos al tercer momento. ¿Qué más encontramos? ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio de más preguntas. Queremos indagar cómo continuar las reflexiones acerca de la muerte, porque esta semana nos encontramos con Jorge Valladares. En un primer momento conversamos acerca de la comprensión cotidiana del término muerte. Luego hemos conversado el concepto muerte desde la filosofía, y le solicitamos cuáles podrían ser sus recomendaciones o sugerencias para quien esté interesado en profundizar en esta temática desde la filosofía y revisar qué mismo es la muerte o cuáles son las distintas posturas o posiciones. Muy bien, Edison. Sin llegar a ser propositivos en narrativas religiosas, me gustaría recomendar un libro que no es probablemente de un autor propiamente filosófico, sino que ahí se combina una parte testimonial, parte de literatura y termina con la filosofía. Es este libro del autor Mark Rowland que se llama El filósofo y el lobo. No sé si lo has leído, pero es muy interesante porque es un señor que va aprendiendo filosofía con su mascota, que no es un perro, un gato, es un lobo, ¿no? ¿Sí? Y el momento hace toda una disquisición filosófica cuando el lobo muere, pues, ¿sí? Dice que más que nos asemejemos al mono, más nos asemejamos es al lobo, por su condición de manada, por su condición de guía. Bueno, ahí tiene todo un relato frente a ello. Pero me parece interesante que cuando pierde al lobo, que además de ser su mascota, es su amigo, es su compañero de vida, es su compañía, ¿sí? Él comienza a hacer esa reflexión y trae a colación a Wittgenstein, ¿no?, cuando dice que finalmente la muerte, perdón, es el límite de la vida, ¿sí? Y cuando hablamos que la muerte es el límite de la vida, esto quiere decir que
la muerte no es mala en sí, ¿sí? Porque cuando llegamos al límite, quiere decir que la muerte no ha aparecido durante la vida. Porque si la muerte apareciera durante la vida, no sería muerte, pues, ¿sí? Si llegamos al límite, no ha tenido ninguna incidencia en la vida, sencillamente la muerte de por sí no es mala, ¿sí? Y lo segundo es, dice, claro, sin embargo, ahí hay un tema, que por más que sea límite, yo no puedo justificar que la muerte sea buena en sí misma, ¿sí? Porque si no, todos buscaríamos la muerte. El tema es que la muerte genera este temor y temblor por el daño que produce por la privación de una vida, ¿sí? Es el daño cuando sientes la ausencia, cuando sientes la privación de una persona. Esa ausencia o privación es lo que genera daño a las personas que rodean y que conocían y se relacionaban con esa vida. Por eso él decía, ¿no?, que finalmente la muerte del lobo terminó siendo la privación de su compañero. Eso es lo que le da. La muerte probablemente, digamos, quien murió no tendrá a lo mejor ni el dolor, ni las condiciones de sufrimiento, ni de felicidad que tuvimos durante en vida. Será ya otro estado. Pero finalmente, mucho más potente para el que muere, a quien incide mucho más la muerte, es para las personas que estuvieron frente a la persona que falleció. Por eso la privación es lo que finalmente nos hace daño. Y como recomendación, a partir de esa reflexión de Mark Rowland, con su libro El filósofo y el lobo, cuando tenemos la muerte de algún amigo o allegado, ¿sí? Yo sé que nos duele la privación, el que ya no vamos a estar con él, que no vamos a compartir, pero no hay mejor homenaje que la memoria de él, ¿sí? Y yo creo que esa condición humana de hacer memoria, ¿no?, rememorar aquella vida que ya no está con nosotros y que fue importante, creo que es el mejor homenaje que podemos hacer a la gente que ya no está. Todos vamos camino a eso, ¿no?, a la muerte. Pero mientras estemos en vida, homenajemos y rememoremos a quienes ya no están con nosotros. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Jorge Valladares Burgos, a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía, el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.